Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos pudieron ir a la convención? Levanten la mano los que pudieron ir. Qué tremendo ese tiempo que vivimos. Ustedes ya vieron las imágenes. Espero que siempre estas fechas del año, sobre todo la convención de enero que marca el rumbo del año para nosotros como iglesia, usted pueda asistir. Esta convención se llamó El Legado y cuando se le da este nombre marca el rostro del año de nosotros como iglesia a nivel nacional e internacional. O sea que el año 2025 es el año del legado. Diga conmigo, 2025 es el año del legado y es lo que tenemos que aprender, cómo dejar un legado. Y lo que ocurrió en la convención fue extraordinario. Cada día se le dio un rostro para que todos pudiéramos aprender. El lunes, por ejemplo, ese legado, se habló del legado de las familias sacerdotales. Dios quiere que todos levantemos familias sacerdotales. Eso no significa que todos seamos pastores, que todos tengamos que tener el llamado profético, sino que todos le sirvamos al Señor en lo que hacemos. Papá, mamá, hijos, la familia entera. Amén. El martes, el legado de las generaciones. Recordemos que el legado no solamente es dejar algo, una herencia material. El legado tiene que ver con un estilo de vida, con una formación, en un carácter y en unos valores, en integridad. ¿Qué le voy a dejar yo a mis siguientes generaciones? El miércoles, el legado de unción evangelística. Se nos enseñó cómo conquistar las almas. Ese día tuvimos el privilegio como pastores de predicar en la noche y nos sentimos muy honrados por lo que Dios hizo. El jueves, el legado de oración e intercesión. Si no hay oración, no hay nada. Se nos enseña cómo tener una buena relación con Dios. Y el viernes se habló del legado del sistema celular. ¿Cuántos aquí asisten a una célula? Levanten la mano los que asisten a una célula. Gracias. Levanten la mano los que no asisten a una célula. Los que no levantaron la mano es porque no saben qué es una célula, ¿cierto? Bueno, quiero invitarlos a todos. Levanten la mano los que asisten a una célula, gracias. Miren los líderes de los territorios alrededor. Significa que los que no levantaron la mano o no saben qué es una célula o no asisten. Para que los puedan invitar. Usted sabe que aquí como pastores pues se da una enseñanza, pero usted no puede levantar la mano aquí y decir, pastora, acláreme el punto tal que no lo entendí. En una célula sí puede hacerlo, porque es una enseñanza persona a persona donde sabemos lo que usted necesita, podemos enseñarle a orar, a leer la palabra y bueno, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Y hoy coloque su mano en el corazón y diga conmigo, Señor, te doy gracias. Gracias por enseñarme lo que significa el legado. Yo quiero ser esa persona que deje una herencia de bendición. Gracias por ayudarme todos los días de mi vida, por tu palabra, por cada promesa, por cada mensaje, por cada corrección. Gracias porque siempre estás para sostenerme. Gracias porque me secas las lágrimas, me das nuevas fuerzas, has cambiado mi lamento y mi tristeza en baile y hoy puedo declarar que tú sigues siendo fiel, que tú eres grande y poderoso y que tu palabra ha llegado a buena tierra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La enseñanza de hoy se llama 2025, tiempo para dejar un legado. 2025, tiempo para dejar un legado. Y quiero invitarle a que me acompañe a Deuteronomio capítulo 2, verso 1 al 5. Deuteronomio 2, verso 1 al 5 dice: Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Jehová me habló diciendo: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros.
mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Cuando uno llega de una convención como esta, pues hay mucho desafío. Eso de que tú veas 40 naciones, escuchen bien, venir de los diferentes puntos cardinales de la tierra, delegaciones grandes como de Corea, 300 personas que son cantidad de horas viajando, la inversión que tienen que hacer para venir a nuestra tierra, a Bogotá, Colombia, y recibir lo que Dios quiere impartir en ellos, pues eso causa un impacto muy fuerte. Sobre todo en nosotros como colombianos y como pastores que estamos también en esta visión que Dios ha entregado. Y yo llegué muy desafiada. Siempre que uno va a una convención donde hay tanto mover profético, el mover del Espíritu Santo, pues el corazón se siente redargüido. Y llegué muy desafiada a dejar lo mejor de mí, como mamá, como esposa, como hija, como pastora, en todas las áreas, poder dar de lo que Dios me ha dado y más allá de una herencia material, sino una herencia que trascienda las generaciones, que es eterna, una herencia espiritual. Y la historia del pueblo de Israel, lo que acabamos de leer, pues es muy parecido a la historia que hemos vivido todos los aquí presentes. El pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Usted sabe que duró más de 400 años siendo esclavos allí. Y cuando Dios determina que salgan, pues levanta un líder para que los oriente, para que los lleve hacia la tierra prometida. Ese líder se llamó Moisés. Moisés los saca con mano poderosa, todos hemos escuchado la historia, y duraron 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Lo curioso es que duraron 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo monte, a pesar de que tenían la dirección de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 1, verso 2, escuche esto, por lo general lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Ahí es claro, Dios les había dicho el tiempo que llevarían y la ruta que tenían que tomar. ¿Cuánto tiempo les daría? 11 días. Y 11 días se transformaron en 40 años. Qué tremendo, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué no siguieron la ruta? Por eso. Por sus quejas, murmuración, lamentaban el haber salido de Egipto, mejor estábamos antes que ahora, allá comíamos mejor, y estaban esclavos. Y todo eso los llevó a durar 40 años, un trayecto que debió haber sido muy corto por la ruta que Dios había destinado. Su desobediencia los detenía en el camino. Entonces, al desobedecer, al murmurar y al quejarse, volvían al mismo lugar y volvían a estar rodeando el mismo monte. Y a veces nos pasa lo mismo. Hoy estamos a 2, ¿cierto?, de febrero del año 2025. Ya terminó un año, ya el rostro de este año está, el legado. La pregunta es, ¿cómo estás empezando? ¿Qué has hecho para no vivir lo mismo del año 2024? Para no seguir dándole vueltas y vueltas a la misma situación. Porque nos pasa algo similar. La dirección de Dios está clara. La ruta está aquí, en la palabra de Dios. Cómo tener el mejor hogar, cómo manejar mi relación con Dios, cómo educar a mis hijos, cómo ser un buen mayordomo de los recursos que Dios coloca en nuestras manos, cómo alcanzar la provisión, cómo tener una empresa, cómo tener una intimidad como pareja. Todo está aquí, en esta ruta que nos lleva a la tierra prometida. El problema es lo mismo que vivía el pueblo de Israel. Nos quejamos, nos lamentamos, nos alejamos, terminamos desobedeciendo a Dios y tomando otra ruta. Entonces llevamos años en lo mismo, los mismos problemas, las mismas dificultades,
vamos, volvemos y seguimos igual. ¿Será ese el plan de Dios? No, Dios no quiere que sea así. Y Dios, que se acuerda de sus promesas y del pacto que ha hecho con el pueblo, pues le recuerda a su pueblo que es hora de tomar el rumbo correcto. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. La misericordia de Dios los alcanzó y les dijo: no más, 40 años han estado aquí, no más, no le den más vueltas a este monte. Vamos a ubicarnos donde ustedes van a entrar a la tierra prometida, donde ustedes van a tener una herencia, van a poseer esa herencia, porque es tiempo de dejar ese legado. Ahora, ¿cómo puedo lograrlo? La Biblia nos enseña, Deuteronomio capítulo 1, verso 6 en adelante enseña la palabra. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y dice allí que el Señor les habló diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Y creo que lo primero que debemos aprender es que es tiempo de salir de la rutina. Porque a veces la vida cristiana se puede convertir en eso, la convertimos nosotros en una rutina. Sí, oramos, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, de vez en cuando voy a la célula, a veces me capacito, a veces no. Pero todo se convierte en una rutina, como que ya no hay milagros, ya no hay expectativa, todo quedó como en una foto de hace 20 años. Imagínese usted al pueblo de Israel, un año, el trayecto que debía hacer, ¿cuántos días? 11. Un año andando por ese monte, otro año igual. Yo creo que ya conocían, a pesar de ser desierto, ya conocían cada granito de arena, bordeando otra vez lo mismo, 2 años, 5, 10, 20, o sea, ya era tremendo. Y en ese tiempo jamás la ropa se le envejeció, jamás se enfermaron, siempre tenían la provisión. O sea, qué vida tan terrible, porque era una rutina diaria, ¿no? Por la mañana salgo a recoger el maná, al mediodía carnecita de codorniz, ¿no? Miro a ver si está la nube para ver para dónde vamos hoy. Por la noche que esté la columna de fuego, a ver por dónde tomo, hacia dónde tomo camino. Y quejándome el uno con el otro. Otra vez maná, otra vez codorniz, otra vez el agua de la peña. O sea, todo el tiempo en la misma situación. Era algo terrible, se les convirtió la vida, que era una expectativa para llegar a la tierra prometida, en una rutina. Cuando yo busqué la palabra rutina en Google, dice lo siguiente: costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. Me llamó la atención esa definición. Porque piense por un momento, ¿qué es lo que usted hace de manera automática? Tal vez su devocional lo hace de manera automática. ¿A cuánto les envían el devocional diariamente? Levanten la mano. Ay, Dios mío. ¿Cuántos no reciben el devocional diariamente? O sea, aquí hay un plan de estudio, de lectura de la palabra. ¿Algunos lo reciben o no? ¿Cuántos no lo reciben? Por favor, líderes, miren a su alrededor. ¿Cuántos lo reciben? Levanten la mano. Los que no levantan la mano o no saben que es un devocional o no lo reciben. Y es bueno que usted lo haga, porque a veces nos acostumbramos a hacerlo de manera automática, ¿no? Entonces, el devocional, a ver qué dice hoy, leemos, y como ahora es marcando, ¿no? Si lo han recibido por celular y demás, lo lee, lo marcan, ya lo leí. Ahora que leer Génesis, ya lo leí, que el otro ya lo leí. Pero no estamos pidiéndole al Señor que nos hable. No estamos leyendo ese devocional para tener una verdadera relación con Dios. Qué terrible que es eso. No le estoy preguntando al Señor qué tengo que cambiar, qué tengo que corregir. Háblame, Dios, ¿qué cambios me pides? Entonces hago las cosas en automático. Y no es lo que Dios quiere. Eso es una vida religiosa, rutinaria. Tal vez sea su relación familiar.
Comenzamos el año 2025, otra vez los mismos problemas. Es que pastora, usted no sabe cómo es él. Y el otro dice, es que usted no sabe quién soy yo. Y es que usted no sabe cómo me trata. Y volvemos exactamente a lo mismo de años anteriores. Es que a mí me abandonaron, es que a mí me dejaron, es que él, yo no puedo perdonar lo que me hizo. Y como que la vida no cambia. Es una relación como que ya no hay el romanticismo, ya no hay el deseo de querer hablar con la persona. En automático es terrible. Y ni qué decir con los hijos que hoy viven cautivos de un celular. Entonces si llegó el hijo y se metió al cuarto allá con su celular todo el tiempo, acostado todo el tiempo mirando el celular, y no hay comunicación con los padres. O los hijos que vienen a la iglesia, sus padres no vienen, entonces ya se acostumbraron, voy para la iglesia y el papá no sabe ni qué hace, ni a dónde va, muchas veces no sabe ni qué estudia, si está estudiando, no, simplemente sabe que es un hijo. Es terrible. Tal vez el área financiera suya esté en automático. Lo mismo de todos los días. ¿Qué vamos a hacer para pagar el recibo del agua y la luz? Ya nos están cobrando el arriendo y no hay cómo. Y año tras año es exactamente lo mismo. No hacen un presupuesto a pesar de que aquí se les enseña. El pueblo de Israel tenía la ruta. 11 días de camino, vayan por la ruta que lleva al monte Seir, por Cades Barnea, y van a llegar. No, ellos decidieron tomar su propio rumbo. Aquí se les enseña cómo organizar sus finanzas. Pero si yo pregunto, ¿hoy ya comenzaron a hacer su presupuesto? Tal vez no. Seguimos manejando la plata de bolsillo. Entonces volvemos a dar vueltas en el mismo monte de la escasez, de la pobreza, de las deudas, del no tener. Me dio una alegría que se me acercó un muchacho, un jovencito, y me dice, pastora, ya tengo mi cajita. ¿Saben para qué es la cajita? Los que vinieron cuando se les enseñó cómo hacer un presupuesto saben lo que eso es. Los que no, lo lamento mucho. La cajita donde mete los gastos diarios para poder organizar todo lo que le entra, para dónde se desvía, para dónde se va, a dónde lo direcciona. Por eso muchos viven así en su parte financiera. Nunca diezman, nunca ofrendan, las primicias jamás las presentan, porque ¿qué voy a hacer si no me alcanza? Es que no tengo. Y es exactamente lo mismo año tras año. Tal vez sea su área ministerial. Tiene una célula, pero a la célula le asisten los mismos por 20 años, 40 años. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? Los mismos 2, 3, 4. Ya se conocen todo de cada uno. No. Y usted se volvió una persona, ay, me toca la célula, ¿verdad? Hoy, ¿de qué les voy a hablar? Muestre, a ver, yo miro aquí qué fue lo que mandaron. Ah, sí, ya sé. No hay una expectativa de lo que es una célula, de la transformación de familia, los que van a recibir a Cristo, las personas que vamos a ganar, arreglar el tejido social que está tan deteriorado. No, se volvió algo automático que yo hago como para calmar mi conciencia, porque si no el líder, ¿quién lo aguanta? Que me está presionando. Tal vez sea su propia vida. Su propia vida, hay un descuido en su alimentación, sus relaciones con los demás. Lleva años conociendo la ruta para sanar el alma herida y sigue con las mismas heridas de cuando era niño y ya tiene 80. Sí, es algo aterrador, o sea, es que lo que me hicieron, es que me abandonaron, es que me golpearon. Pero si el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo lo que Dios hace es hecho nuevo. Pero seguimos en el mismo monte, en la misma situación, con las mismas quejas y lamento. Entonces no puedo llegar a la tierra prometida, no puedo llegar al lugar de bendición, porque estoy rodeado de lo mismo todo el tiempo y no es lo que Dios quiere. Sé que todos chocamos con la rutina, yo misma lo he vivido, pero cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú haces tu devocional como debes hacerlo, Dios vuelve y te da una dirección, Dios vuelve y te muestra, Dios hace que los sueños se hagan realidad. Por eso estas convenciones es tan importante que tú vayas,
que tú dentro de tu proyecto de vida lo tengas como un plan de Dios para ti. Las convenciones no son nada rutinarias. Allá tenemos como pastores pues el privilegio de reunirnos con nosotros, pastores de otras ciudades y de otras naciones. Y es interesante ver los proyectos que están haciendo, cómo Dios los ha bendecido, cómo han crecido, qué están haciendo para crecer, cuáles son sus proyectos de evangelismo. Y cada pastor es apasionado por lo que hace. Y quiero decirte que Dios también quiere eso para ti y para mí. Dios quiere darnos más. Diga conmigo, Dios quiere darme más. Nuestro pastor César Castellanos siempre nos ha enseñado que lo conquistado ya no es un desafío, ya no es un desafío. Así es que no nos acomodemos, salgamos de la rutina, porque de pronto yo me acomodé. Llegué a la vida cristiana con mi hogar destruido y Dios lo restauró. Y ya, parece que eso fuera suficiente. El hijo pródigo, llegué clamándole al Señor y el hijo pródigo volvió a casa. Tal vez tú llegaste siendo alcohólico o alcohólica y Dios te liberó de esa cautividad, te sacó de esa esclavitud. Y piensas que eso es suficiente, pero no es suficiente. Dios quiere darte más, te repito, más. Dios te rescató para grandes cosas. Amén. Lo que alcanzaste ya no es un desafío, fue la primera etapa. Ahora tenemos que ir a la siguiente, como Dios planeó para ti. El pueblo de Israel todos los días era una rutina para ellos. Sal de la rutina, dile a la persona que está a tu lado, tienes que salir de la rutina. Si quieres conquistar, si quieres hacer cosas diferentes, tienes que salir de la rutina, si quieres dejar un legado. Tengo la bendición de que cuando voy a Bogotá me quedo en el Hotel Mamá. ¿A cuánto les gusta el Hotel Mamá? Para mí es una delicia, ¿no? Porque mi mamá me ve todavía como si yo tuviera, no sé, 25. Entonces ella me lleva el desayunito, ella hace lo que a mí me gusta, ella me consiente, ella no sabe cómo atenderme, o sea, es una cosa extraordinaria y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Y al lado donde vive mi mamá, como a unas 3 casas, me dice mi mamá, mira ahí en el segundo piso, y miro al segundo piso y me dice, ahí hay una señora ya mayor, que todos los días pasa uno y le hace, se sienta desde temprano todo el día. Y cuando tú no miras para arriba, ella toca la ventana y hace, ¿no? Pues yo digo, es una vida sin sentido, ¿no? Por muy linda que sea la señora sentada allí, su vida se convirtió en una rutina diaria. La Biblia dice que aún en la vejez estaremos vigorosos y fuertes. Daremos fruto aún en la vejez. Amén. Así es que no podemos conformarnos. ¿Salir de la rutina implica esfuerzo? Sí. ¿Implica desacomodarme? Desacomódese de su silla. ¿Implica desacomodarse? Pero eso es lo que Dios quiere. Si queremos conquistar, si queremos dejar un legado este año 2025, tenemos que dejar también la rutina. Amén. Lo segundo, Deuteronomio 1:7 dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. El Señor les estaba recordando sus promesas. Él les dice, volveos. Miren, la ruta que están tomando no es la correcta. Vuelvan al monte de donde deben partir. Les estaba recordando a través de Moisés lo que les había dicho años atrás. En Éxodo 3, verso 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Todos aquí, estando en el mundo, clamamos, Dios ayúdame, Dios libérame, Dios restáurame, Dios por favor, ¿qué hago? Y Dios escuchó y nos rescató, y por eso estamos aquí. Pero no solamente nos rescata, sino dice el verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Los sacó de Egipto, sí o no?
¿A dónde los quiere llevar Dios? Igual que al pueblo de Israel, dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Diga conmigo y levante su mano derecha. Dios me quiere llevar a una tierra buena y ancha, una tierra donde fluye leche y miel. Y sigue diciendo, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y esto es, querida iglesia, Dios nos está hablando de que es tiempo de retomar el plan de Dios, de volver a tomar el plan de Dios. No solo era salir de la esclavitud. Dios dijo, yo los sacaré y los llevaré a una tierra donde ustedes no serán más esclavos, donde ustedes tendrán provisión abundante. Es una tierra que está invadida, sí. Era una tierra física, no era algo espiritual, era una tierra real. Tenían que llegar allí, pero allí había invasores. Allí estaba el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. Era la tierra de Canaán. ¿Y la tierra a quién le pertenece? A Dios. La Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios había determinado que esa tierra de Canaán le pertenecía a su pueblo. Pero había invasores. ¿Y ustedes saben lo que significa sacar invasores que llevan años en un lugar? Que toman posesión de algo que no les pertenece. Hay conflicto, ¿cierto? Hay que pelear para sacarlos. Y Dios dijo, allí es donde ustedes deben llegar. No solamente era salir de Egipto, no solamente era sostenerlos en el desierto donde no les faltó nada, sino entrar y tomar posesión. Dios no solo te sacó del alcoholismo, Dios no solo te sacó de la esclavitud del temor o de una vida depresiva. Dios no solo te sanó para decirle al mundo entero, Dios me sanó. Dios te rescató, te sacó de ese estilo de vida para darte una vida mejor. Y a veces nos quedamos solo con que ya Dios sanó a mi mamá, ya Dios restauró mi hogar, ya Dios hizo que volviera mi hijo. Pero volvemos nuestra vida rutinaria con una escasa bendición de Dios, pensando que eso es lo único que Dios tiene para darnos. Por eso vuelvo y te repito, Dios tiene más para ti, mucho más. Por ejemplo, cuando Dios te rescató había un propósito para tu vida. El plan de Dios era, cree en el Señor Jesucristo. Tú conoces el versículo. ¿Y serán salvos? ¿Tú y cuántos de tu casa? Toda. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Y cuántas personas de tu familia conocen de Cristo? Porque te llevas en el mismo monte muchos años, la gente ya sabe, ay no, con él no, él es cristiano, él no fuma, él no toma, a él no lo inviten, qué pereza, él es aguafiestas. Tienen un concepto tuyo, pero ¿ya son salvos ellos? No, nos acomodamos. Yo soy la cristiana de la casa y los demás que se pierdan. No es así. La tierra prometida no es solo para ti, es para todos tus familiares, todos los que te rodean. Ese es el plan de Dios desde que te rescató. No que llegues al cielo solo tú, que llegues con todos, toda tu familia para Cristo. Ahí al lado tuyo deberían estar tu esposa, tu esposo, tus hijos, sirviéndole al Señor, todos. Cómo me gusta cuando las personas entienden el plan de Dios, el propósito de Dios. Como aquella mujer que me decía, pastora, yo voy a colocar la foto de mi esposo aquí al lado y por favor no me quite la silla. Y yo no voy a quitar la silla, ¿quién se la va a quitar? Y alguien se iba a sentar ahí al lado y decía, no, ahí está mi esposo. ¿Cuál? Mírelo, una fotico así de grande. No se siente encima de mi esposo. ¿Cómo así? Él está aquí. Eso la llevó a ella a salir del desierto de su familia que no conociera de Cristo y a ver a su esposo rendido a los pies de Cristo. Amén. Porque Dios tiene planes para ti. Te bendeciré en gran manera, dijo el Señor, y multiplicaré tu descendencia.
La pregunta es, ¿ese propósito lo estás viviendo? ¿Ese plan de Dios lo estás viviendo? Te bendeciré en gran manera. Y la bendición no es solo financiera, la bendición es un hogar en paz, la bendición es hogares restaurados, la bendición es que tú puedas ayudar a otros, que tú puedas levantar una generación para Dios. Y dice allí, y tu descendencia también será grande. ¿Es tu descendencia grande? Piensa por un momento, ¿cuántos de los que te rodean conocen del Señor? En tu empresa, en el lugar donde estás trabajando diariamente, en la universidad, en el colegio. A veces somos figuras incógnitas en un reino espiritual. Y Dios quiere que tú te des a conocer. Que la gente sepa lo que Dios hace contigo y a través de ti. Que les cuentes a los demás las maravillas de Dios. El plan de Dios para ti es grande y poderoso. La Biblia dice, Dios proveerá para todo lo que tú necesites. Ese es el plan de Dios, la provisión en todo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Comenzaste un año con esa provisión? ¿O en este momento solo tienes deudas? Y cuando termina un mes y comienza el otro, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ya me están cobrando esto. Eso es el mismo monte año tras año y no es el plan de Dios. El Señor dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estás caminando en esas buenas obras que Dios preparó para ti? Y las buenas obras se extienden hacia los demás. Eso es lo que enseña el Dios. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Glorifiquen al Señor con su propio cuerpo. Como estuvimos en Bogotá en la convención, pues allá nos toca tomar un transporte. Y cada vez que llamaba un transporte que me llevaba a la casa de mi mamá al centro de convenciones, pues me impactó tanto, porque acá no tomo transporte, acá Dios me bendijo con un transporte. Me impacta tanto que siempre tienen una emisora, ¿no? Pero la música que se escucha en cada taxi, en cada Didi, en cada una de estos transportadores es terrible. Y no importa la edad, jóvenes y hombres mayores, mujeres mayores. Una música todo el tiempo que habla de inmoralidad, una música con un vocabulario soez, una música que ataca a la mujer, una música que habla de barbaridad y media. Entonces imagina todo el tiempo escuche y escuche y escuche y escuche y escuche y escuche y escuche lo mismo. ¿Cómo está la mente de esa persona que está 8 horas, 7 horas ahí en el volante escuchando esos mensajes? Contaminada, totalmente contaminada. Es lo que se les graba aquí porque están en ese medio. Y nosotros tenemos la respuesta para ellos. Nosotros no nos podemos avergonzar del evangelio. Tenemos que enseñar las buenas nuevas. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el plan de Dios, que no callemos lo que Él ha hecho y lo que ha dicho. Que todos escuchen la doctrina del Señor. Que las personas crezcan y sus vidas sean transformadas por el poder de Dios. Por la casa y por el templo, en la casa y en el templo, todo el tiempo predicando, hablando las maravillas de Dios. Pero a veces solamente somos de la secreta. Venimos a la iglesia, una vida rutinaria, religiosa, que nadie sepa, que nadie me pregunte, yo no me meto con usted, usted no se mete conmigo, y a nadie le predicamos. El plan de Dios es volver a ese lugar donde un día te rescató y un día tú sabías que no podías seguir respirando sin Él, que no podías seguir viviendo sin Él y que tu vida le pertenece porque fuimos comprados a precio de sangre. Mi vida es de Él y para los propósitos de Él. Es lo que Dios tiene determinado para ti. Por lo tanto, querida iglesia, vuelvo y repito, nunca te avergüences del evangelio. Nunca te avergüences de hablarles a otros de Jesús, porque es poder de Dios para que ellos sean salvos.
¿Cuántos son hijos aquí? Hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, eres heredero. Yo soy heredera de bendición. Yo no soy heredera de maldición. Mis hijos no van a heredar maldición. Mis hijos heredarán bendición para glorificar el nombre del Señor. No mires más tu situación, tus circunstancias. Mira las noticias del cielo. Deja de escuchar tanta barbaridad en la calle. Así como ese taxista escuchaba todo el tiempo música terrible y su mente estaba totalmente contaminada. Tú escucha la palabra. Escucha predicaciones, escucha lo que Dios tiene para ti. Por eso hago insistencia en el devocional. Me preocupa que muchos de ustedes no hacen el devocional, no leen la palabra y leerla con una expectativa. ¿Qué me va a hablar Dios hoy? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Alguna vez tú has pasado por una panadería donde recién sale el pan? ¿Y qué sientes? Ese olor tan delicioso del pan fresco y tú lo único que... Y no lo has probado, pero ya lo sientes en la boca, lo saboreas. Que así sea tu relación con Dios. No has probado todavía, pero estás saboreando lo que Dios quiere decirte. Estás oliendo el pan fresco de la palabra, lo que Dios tiene para ti. Que te va a saciar esa sed de amor, esa sed de aceptación, esa sed de sentirte importante. Dios puede hacerlo contigo y te transformará para que vayas y transformes a otros. Tenemos que volver al plan de Dios. No seguir en el mismo monte de mi adversidad. Es que usted no sabe, pastora, mi situación. Es que usted no se alcanza a imaginar lo que yo estoy viviendo. Todos pasaremos por luchas. Pero en medio de la aflicción, Dios nos sostendrá. ¿Acaso no dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción? Pero, diga conmigo, confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Cada pastor tenía una historia que contar. Cada predicador, de su salud, de la pérdida de un ser querido, situaciones financieras. Pero jamás se soltaron de la mano de Dios. Confiaron en el Señor y el Señor los ayudó y los levantó. Así es que, querida iglesia, vuelve a donde Dios te dijo que deberías estar. Vuelve a las promesas, proclámalas, escríbelas, colócalas en tu celular. Si vas a mirar algo, mira las promesas de Dios, colócalas en una tarjeta, léelas todo el tiempo. Lo que Dios quiere hacer para ti es algo grande y poderoso, te repito. Y cuando tú lo veas, cuando tú mires el plan de Dios, todo cambia. Todo va a cambiar en tu alrededor. Todo. Es un legado que trascenderá a las siguientes generaciones. Es increíble, como les digo, estar allí. 40 naciones diferentes y el año entrante esperan 70. De todos los lugares de la tierra. Recibiendo. Y el que lo pone en práctica es bendecido. ¿Cuántas predicaciones has recibido tú? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántos consejos? De todo lo que se te ha enseñado, ¿cuánto has puesto en práctica? Porque no se trata de venir solo a la iglesia y engordarnos espiritualmente. Es hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Ahora tienes que ser consciente de algo. Cuando Dios te ubicó bajo esta cobertura, esta iglesia, Misión Carismática Internacional, te ubicó con un propósito. Y ese propósito es dar fruto en todas las áreas. El Señor te ubicó aquí y aquí vas a encontrar la tierra prometida. Amén. Para todo lo que tú anheles. Deuteronomio 1:8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Tenemos, número 1, que salir de la rutina. Número 2, que volver al plan de Dios, al original. Pero para que nosotros volvamos, es tiempo de actuar. Diga conmigo, es tiempo de actuar. El Señor les dijo: tienen que entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Entrar y poseer. Entrar es
acción, levantarse, caminar, preparar las cosas. Poseer significa tener algo en propiedad, algo que ya se les había entregado, pero todavía no habían entrado a poseer, a quitar de las manos que estaban allí. Cuando nosotros salimos del monte de la rutina y volvemos al propósito de Dios, quiero decirle que Dios nos enseña a soñar. Aquí el Señor les dijo en este verso 8, dice: Jehová juró a vuestros padres. Jehová juró. Y cuando Dios jura, esta palabra en el hebreo es shabá, que significa que Dios se obliga completamente a sí mismo para cumplir esa palabra en su vida. Cada promesa de Dios es un juramento. Y Dios se obliga a cumplir esa promesa. Mire este versículo tan tremendo y ojalá usted lo guarde en su corazón. Hebreos 6:18 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. ¿La qué? La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿cuántos han acudido a Dios en busca de refugio? Todos los aquí presentes. Los que hemos acudido a Dios en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Diga conmigo: fiel es el que promete y el que también lo hará. Cuando Dios te ha dado una promesa, se compromete contigo a cumplirla. No desmayes. Dos cosas dice allí: la palabra y el juramento de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios? Dios no miente. Lo que Dios te ha dicho, Él lo va a hacer. Nosotros debemos tener la plena seguridad de que así será en el nombre de Jesús. Y es hora de actuar conforme a esa promesa, caminar sobre esa promesa. Decirles a todos los que te rodean lo que Dios te prometió y lo que Dios hará con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y con las siguientes generaciones. Dios no puede mentir, Él no miente. Cuando fuimos enviados como misioneros aquí al Valle del Cauca, a Cali, Dios nos dio una promesa, se las quiero compartir. Mateo 19:29 dice: y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Eso nos lo dijo el Señor hace 27 años que estamos aquí como misioneros. Y hemos visto que Dios nos ha dado de todo. Estábamos muy cómodos en Bogotá. Teníamos de todo. Y el Señor nos envía y hemos visto la provisión de Dios. Jamás nos ha dejado en vergüenza. Siempre nos ha sostenido. Dejamos todo. En esos primeros meses, mi familia y la familia de mi esposo nos llamaban y nos decían: ¿ustedes sí tienen para comer? ¿Ustedes sí tienen para lo que necesitan? Ellos no conocían de Dios. No sabían lo que significaba caminar en una promesa. Jamás el Señor nos dejó en vergüenza. Pero quiero decirles que estando en la convención, si soy sincera con ustedes, nos acomodamos. Nos acomodamos porque hay miles de personas que no conocen del Señor. Y aquí no pueden haber sillas vacías. Nos acomodamos porque no crecimos en células. Y las células quedaron como estancadas. Nos acomodamos porque hay cientos de jóvenes en las universidades, en los colegios, con crisis de identidad, de aceptación. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Nos acomodamos cuando Dios dijo que nos iba a dar 100 veces más. No era Carlos y Marta, era esta tierra para Jesús. Que cada barrio, que en cada lugar de esta ciudad hubiese una célula, que el departamento del Valle del Cauca fuera para Cristo. Nos acomodamos a no enviar misioneros a los diferentes municipios del valle. Nos acomodamos, aquí estamos bien.
Bien, un bonito auditorio, una cantidad de personas que vienen, los mismos con las mismas. Pero Dios nos está diciendo, hay más para hacer. Hay jóvenes de 14, 15, de los que llamamos rocas, los teams, que necesitan afirmarse en Cristo. Y aquí están todos los que son partícipes de esa transformación. Dios nos está llamando a hacer cosas diferentes, a salir de la rutina, a volver al plan original de Dios, pero tenemos que actuar. Este martes comienza nuevamente nuestro instructivo de liderazgo, así es que los esperamos a todos, líderes de célula, asistentes a célula, porque necesitamos arrancar con toda y no seguir viviendo en la rutina de lo que ya tenemos. Comenzamos Universidad de la Vida, hay que dejar un legado. Y es una universidad de la vida donde cientos de personas tienen que ser transformadas, como tú lo has sido cuando fuiste, cuando eres partícipe de todo lo que Dios te ha dado. Hay que dejar un legado. El tiempo de la venida del Señor está muy cercano. Y no podemos seguir simplemente los que estamos aquí. Tenemos que avanzar. Y dice en Deuteronomio 2:24, y con esto quiero terminar: emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Amón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, rey de Hesbón, y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. ¿Qué está diciendo el Señor? Los saqué de Egipto, lo que debería ser 11 años, duraron 40 años, pero es tiempo de entrar y poseer. Y ustedes van a ir, se van a lanzar a la conquista, porque es tiempo de guerra, es tiempo de dejar un legado. Amén. ¿Cuántos aceptan ese desafío? ¿Cuántos quieren entrar y conquistar? Claro que hay enemigos. Imagínense ustedes esclavos, 400 años, 40 años caminando en el mismo monte. ¿Ellos eran guerreros? No. ¿Sabían pelear? No. Pero el Señor les dijo: no se preocupen, hagan lo que yo les digo, láncense a la conquista y yo voy a hacer que todos los que les rodean tengan temor. Cuando sepan que ustedes van avanzando, van a tener temor, porque saben lo que ustedes son capaces de hacer, porque han creído en mí, han confiado en mí, y yo jamás los voy a dejar en vergüenza. Querida iglesia, es tiempo de lanzarnos a conquistar. No te acomodes a que ni una persona de tu familia no conozca de Cristo. Los que te rodean deben saber que tú eres sal y luz de esta tierra. Deben conocerte. Tal vez no seas el millonario, porque eso no significa ser bendecido, pero tú estás parado en las promesas de Dios. Tú sabes hacia dónde vas, tú no desmayas, tú confías, tú declaras lo que enseña la palabra. La sanidad es parte de ti y de tus generaciones. Tú eres el que declara que Dios está vivo, que Él vive y permanece para siempre, y que su sangre es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Es tiempo de conquistar. Hemos vencido, dice la palabra, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos. Es tiempo de dejar la queja, el lamento, la tristeza. No que no haya dificultad, habrá dificultades, pero yo declaro en el nombre de Jesús que lo que Él ha dicho se cumplirá en mi vida, y yo pasaré al otro lado y no entraré sola. Mis generaciones entrarán conmigo, familias entrarán conmigo, hijos pródigos volverán a casa. Yo veré un linaje sacerdotal en el nombre de Cristo Jesús. Eso es un legado. No podemos seguir igual. Tenemos que conquistar. Tienes que ir a una célula, tienes que ser enseñado, tienes que hacer tu devocional. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Cada 8 días se les entrega un boletín.
Ustedes son muy bendecidos, no solamente reciben la palabra, sino que se les entrega un estudio bíblico. Se les manda la lectura diaria para que tengan una disciplina. Si yo quiero ser profesional en un área, tengo que estudiar, tengo que capacitarme. El que quiere ser médico no simplemente dice quiero ser médico y al otro día lo es. Tiene que prepararse. Si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, tienes que hacer lo que Dios te manda a hacer. Amén. Y no tengas temor. Les habla una mujer que cuando llegó a los caminos del Señor, el temor era su amigo más cercano. Y ustedes saben que el temor crea lazo. Yo no podía hablar, todo me daba pena, me sentía rechazada de todos, me creía muy buena, pero no hacía lo que Dios me pedía que hiciera. Pero un día dije, no más, ese Dios grande y poderoso, ese Dios soberano me rescató con un propósito. Y yo sigo diciendo, no puedo, me da pena, ¿qué van a decir? ¿Se van a burlar? ¿Que otros lo hagan? ¿Que mi esposo lo haga? No, Dios me dijo, sal de allí, porque no puede heredar la hija y la esclava. O eres heredera o eres esclava. Y yo soy heredera. ¿Tú qué eres? Entonces avanza y conquista. Miren lo que pasó con este pueblo. Deuteronomio 2:32. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Salió el rey de Hezbón, salió para atacarlos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sehón vivía en Hezbón, rey de Hezbón, que el Señor les dio la victoria. Ellos dicen, nosotros lo derrotamos. ¿Quién lo derrotó realmente? Dios. Nosotros peleamos. Es decir, cuando el Señor le dice, ve y ora por ese enfermo, y tú oras por el enfermo y el enfermo se sana. Ay, lloré. No fuiste tú. Tú fuiste el canal que Dios usó. Te lanzaste a la conquista. Cuando Dios te dice, ve y predica, abre tu célula, habla. Y tú vas a hablar y, ay, la gente llora, la gente dice gracias, era lo que necesitaba. Y tú dices, ay, yo cómo lo hice de bien. No fuiste tú, fue Dios. Simplemente te lanzaste a la conquista. Cuando tú organizas tus finanzas, haces tu presupuesto y comienzas a ver que tu bolsillo realmente tiene para lo que necesitas. Ay, miren cómo soy de organizado. No fuiste tú, fue Dios. Pero tú te lanzaste a conquistar en esa área donde antes había desorganización. Lánzate a la conquista y Dios te va a respaldar en todo lo que emprendas. Nosotros vinimos a Cali. Comenzamos en un local para 120 personas, en el Hotel Arisi, que le cabrían unas 60 personas. De ahí nos lanzamos a un local donde cabían unas 120 personas. De ahí a otro local donde cabían unas 350 personas. De ahí vinimos a este lugar. A otro donde cabían unas 700 personas. Luego llegamos aquí. Y si ustedes, los que son viejitos, recuerdan, tomamos las 2 bodegas, 1,700 personas, casi 1,800 cabían aquí. Llegó la pandemia. Se entregó ese lugar, tomamos se hizo este mezanín, hay espacio para 1,000 personas. No podemos devolvernos. Tenemos que seguir avanzando. Amén. Y nos vamos a lanzar a otra reunión. Y nos vamos a lanzar a conquistar lo que no hemos conquistado. Pero eso lo vamos a hacer todos los que estamos aquí presentes. Porque con Cristo somos más que vencedores. Amén. Con Cristo somos más que vencedores. Ahora, si me vuelven a poner la imagen del rey de Sehón, que vivía en Hezbón, ese nombre de ese rey, Sehón, significa fortaleza, inteligencia, razonamiento, pensamiento, complot, trama, imaginación. Ese era el enemigo del pueblo,
que estaba invadiendo la tierra prometida. Pero esto tiene un tremendo significado, porque cuando tú lees lo que significa el nombre de este rey, todos estos significados están relacionados con mi manera de pensar. Todos. Hay fortalezas que tenemos. A veces pensamos que somos más inteligentes que Dios. Hay razonamientos que nos impiden avanzar en la fe, pensamientos que no llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces planeamos cómo hacer las cosas a nuestra manera y por eso seguimos dando vuelta al mismo monte. El primer enemigo que nosotros tenemos que conquistar es nuestra propia mente. ¿Cómo la conquisto yo? ¿Cómo se conquista? En aquellos tiempos donde el temor era lazo para mí, el Señor me dijo, porque yo me cansé de la rutina, me cansé de vivir escondida, me cansé, y el Señor me dijo, ¿qué digo yo acerca del temor? Así es que me di a la tarea de buscar todos los versículos bíblicos que hablan acerca del temor y saturé mi mente de cada texto. Y hay un versículo para cada día del año. Entonces cada día repetía uno diferente. No repetía no puedo, no repetía es imposible, no repetía no soy capaz, sino lo que la palabra de Dios decía. Si el Señor me decía, el perfecto amor echa fuera todo temor, Él es el perfecto amor. Si el Señor me decía que en el temor hay castigo, yo no quería ese castigo para mí. Todo lo podía en Cristo. Amén. Y aquí estamos para seguir avanzando y conquistando. ¿Quieres dejar un legado? Cuida tu mente. Cuida lo que piensas. Y declara que el Señor es tu recompensa. Y termino con Deuteronomio 2:36. Dice, desde Aroer, que está en la orilla del arroyo Armón, hasta Galaad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó a las ciudades una a una. No llegaron a conquistar toda la tierra que les pertenecía. El Señor les dijo, van a conquistar una a una. ¿Qué piensa en este año 2025? ¿Qué es lo primero que tienes que conquistar? Tal vez sea tu propia vida. Ya no estar así como de doble ánimo, un día amo a Dios, otro día no sé si lo amo, un día lo siento, otro día no lo siento. Tal vez tu mente, tu razonamiento. Tal vez tú digas, no, yo estoy firme en el Señor y me propongo, voy a conquistar a mi casa, a mi familia. Y uno a uno vas dando pasos para la conquista de la tierra prometida, sin mirar atrás, mirando siempre adelante a lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Así es que ¿cuántos quieren dejar un legado en este año 2025? Quiero pedirte que un momento que oremos, vamos a colocarnos en pie. ¿Cuántos quieren salir de la rutina? ¿Cuántos están cansados de la rutina en su vida? De lo mismo siempre, todo el tiempo, sin ver grandes manifestaciones de Dios. Soy cristiano y todos saben que soy cristiano, pero como que mi vida no ha causado un impacto. Di conmigo, Señor, levanta tus manos al cielo y di conmigo, Señor, hoy, 2 de febrero del año 2025, ayúdame, Señor, ya no quiero dar vueltas en el mismo monte. Piensa en dónde has estado. Tal vez el monte del dolor. Tu vida es dolor tras dolor, tristeza tras tristeza. Te aferraste a un pasado, a lo que perdiste. ¿Cuántos quieren hoy salir de ese monte? El monte de la queja, de la crítica, de siempre estar discutiendo por una cosa, por otra. Hoy tienes que ser sincero con Dios, porque bastante tiempo has estado en ese monte. Un trayecto que debería ser tan corto. La ruta está escrita en la palabra de Dios. La ruta para tener el mejor hogar. Pero siguen las mismas discusiones de pareja, los mismos conflictos. Tal vez vuelves a las mismas adicciones, a la inmoralidad, a la pornografía. Y tú dices, ya estoy cansado, Señor, ayúdame. El primero que tiene que tomar esa decisión eres tú.
Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a mostrarte el camino por el cual debes andar. Pero debes reconocer que necesitas de Él, que lo necesitas apasionadamente, como aquel pueblo que un día dijo: ya no más. Y el Señor les dijo: vuélvanse a mí. Vuelvan por el camino que les dije, el camino del perdón, el camino de la reconciliación, el camino de la paz. Dios te ha dado a ti lo que tienes que hacer. Vuelve a creer. Ya no mires más las circunstancias. Si el Señor te lo prometió, así será. Ya no mires más ese diagnóstico médico. Ya no mires más a ese hijo con ojos de dolor o de que pobre, de rebeldía. Míralo como Dios lo ve. Dios miraba al endemoniado gadareno y él decía: Él es mi evangelista. Los demás lo veían como el hombre que maltrataba, quería, que gritaba. Pero Dios decía: Él es mi evangelista. Jesús vio pasar a la viuda de Naín con un hijo muerto y detuvo el féretro y dijo: ese hijo vive, porque Dios no ve la muerte sino la vida. Dios veía al ciego mirar hacia adelante, por eso lo curó de una u otra manera, lo sacó adelante en diferentes ocasiones a diferentes ciegos. Dios veía al leproso escondido, pero el Señor lo sacó de allí. La gente los miraba, no lo tocaba, y Él fue por ellos. Sal de ese monte del conflicto. Sal de ese monte de creer que tienes la razón en todo y que todos tienen que hacer lo que tú dices. Sal de ese monte de la pobreza, de la mendicidad, de estar debiendo aquí y allá, cuando Dios tiene tantas cosas maravillosas para ti. Que este año 2025 tú puedas decirle: Señor, no más una relación mediana contigo a medias. Leeré tu palabra, me deleitaré en ella, te buscaré. Y así como ese pan fresco para mí será el pan de vida todos los días, Señor. Que tú puedas decirle: Señor, en este año volveré a tus planes. Tú me llamaste, me acomodé, es verdad, me acomodé a venir un domingo y no más. Me acomodé a ser una persona religiosa, a criticar a los demás. Yo quiero salir de allí, Señor. Yo quiero que los demás vean en mí la pasión, la compasión por los perdidos, el deseo de agradarte, y que mi fe pueda ser suficiente para transmitir vida, para dejar un legado de bendición. Piensa qué tienes que hacer. Es tiempo de actuar. Piénsalo en las sencillas cosas, en las pequeñas cosas de tu relación de pareja, el trato con tus hijos, tal vez tu área laboral. Las pequeñas cosas que tienes que hacer que te llevarán a una conquista diaria. Determínate a hacerlas y hazlas, porque es tiempo de salir a conquistar, de pelear por lo que es tuyo y dejar un legado. Así es que dile: Señor, levanta tus manos y dile: este 2025 yo me comprometo contigo, Señor. Voy a dejar herederos de bendición, herederos de bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar ese aplauso fuerte al Señor? Vamos a salir de la rutina. Amén. Podemos sentarnos, por favor. Buenos días. ¿Cómo han estado? Gracias, Santi.
Me alegra mucho verlos a todos. Yo les voy a compartir hoy sobre la ofrenda, sobre los diezmos y sobre las primicias. ¿Cuántos dieron ya su primicia en el mes de enero? Nuestros pastores se han esforzado durante todo el mes de enero a que podamos entregar nuestras primicias. Nuestras primicias, como nos han enseñado, es a que colocarle un sello hacia el futuro sobre todo lo que va a pasar en este año 2025. Y yo les quiero compartir hoy una palabra que tal vez no han escuchado mucho. Está en el libro de Marcos, el capítulo 12, el versículo 41 al 44. La palabra dice así: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado delante del arca de las ofrendas. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén y amén. Bueno, aquí el Señor Jesús, como dice, estaba delante sentado mirando cómo se ofrendaba, ¿sí? Cómo el pueblo, su pueblo echaba las ofrendas para el templo, y que muchos ricos echaban en abundancia, pero le llamó poderosamente la atención la actitud de esta viuda, ¿sí? Que dice que echó 2 pequeñas monedas, ¿sí? Y Jesús resaltó, él llamó la atención en esta ofrenda como la más valiosa, porque ella dio todo lo que tenía de todo su sustento, ¿sí? En ese entonces, una persona en esa condición de viuda, pues sería viuda toda la vida, prácticamente no se habla de los hijos, que tuviera algún sustento de parte de los hijos, pero ella echó todo lo que tenía. Entonces vamos a ver qué aprendemos de la actitud de esta viuda. Lo primero que nos llama la atención es que Dios mira el corazón, no la cantidad. ¿Dios mira qué? No la cantidad. Jesús no se impresionó por la abundancia de los ricos, ¿cierto? Por esas grandes sumas, sino con el sacrificio de la viuda. ¿Esto qué nos muestra? Que Dios no está interesado en las cosas externas, sino en la sinceridad con que usted da sus primicias, con que usted hace sus pactos, los cumple, con que usted da sus diezmos y hace sus ofrendas. Es la sinceridad que hay en su corazón, ¿sí? En todo lo que esta viuda entregó, en su entrega hacia este momento especial en el templo, que es hacer las ofrendas, los diezmos, las primicias y los pactos. Le decía Dios a Samuel, hablando con el profeta Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? Mira el corazón. Así es de que no se trata de cuánto damos, sino cuánto estamos dispuestos a rendirle a Él. ¿Cómo nos rendimos delante del Señor? El segundo aspecto que quiero compartirles es
la ofrenda como un acto de fe. Ayer hablaba con mi esposa y con mi hija sobre la convención, sobre qué palabra, qué prédica nos había llamado la atención a cada uno. Y hablamos de este pasaje, ¿sí? Lo compartíamos, pero me llama poderosamente la atención de lo que me comentaba mi esposa. Yo lo veo siempre hacer. Ella todos los meses da primicia. El primer domingo de cada mes da su primicia. Yo lo doy en el mes de enero, yo doy la primicia en el mes de enero, pero ella sí lo hace todos los meses, su primicia de cada mes. Entonces, eso es andar como con amor y con fe hacia las cosas de Dios. Entonces la viuda entregó todo lo que tenía, confiando en que Dios iba a suplir todo lo que ella iba a necesitar, todas sus necesidades, y también ofreció nuestras vidas a Dios, ¿sí? Por todo lo que ofrecer nuestras vidas al Señor requiere tener ¿de qué? Requiere tener de fe. Entonces no podemos retener partes de nuestro corazón por miedo al futuro. ¿Será que sí podré tener para el día de mañana pagar los servicios, para pagar el arriendo? Por eso las primicias es como un acto de fe para asegurar ese compromiso hacia el futuro, ¿sí? Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33: no os afanéis pues diciendo qué compraremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus pactos, tú aseguras la añadidura de todas las cosas que Dios quiere darte. El tercer aspecto es dar con amor y gratitud. ¿Cómo se da una ofrenda, un diezmo, una primicia? Con amor y gratitud. La viuda no lo dio por obligación, sino con amor. Yo nunca he obligado a mi esposa ni a mis hijos a pactar, a diezmar o a donar, y ellas conmigo no lo hicieron, sino que eso nació desde el momento en que Jesús tocó mi corazón. Cambió también mi actitud hacia esa parte tradicional que venía de las ofrendas, que era buscar como una monedita o como la monedita más fea o el billete más feo. ¿Sí? Hace muchos años yo escojo lo mejor que puedo tener para darle al Señor. Entonces no lo hacemos por tradición, no lo hacemos por presión, sino como una respuesta de gratitud a lo mucho que hemos recibido, a su amor infinito para cada uno de nosotros. Dice en el libro de Romanos capítulo 2 el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida debe ser una ofrenda viva al Señor, santa y agradable, con la actitud que coloquemos para nuestras ofrendas, diezmos y primicias. Y por último, el ejemplo de Jesús, ¿sí? El ejemplo de Él hacia lo que es ofrendar, ¿sí? Recuerde que Él es nuestro mayor ejemplo de entrega, ¿sí? Él no dio una sola parte de su vida, sino que se entregó completamente en la cruz por usted y por mí, ¿sí? Por cada uno de los que estamos aquí, aún por nuestros seres queridos y las personas
que aún están por llegar a sus células, que aún están por llegar a la iglesia por primera vez, familiares que aún no los conocen, ¿sí? Entonces, Cristo se entregó totalmente. Dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino ni a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si seguimos su ejemplo, el ejemplo de Jesús, entenderemos que dar nuestra vida a Dios es el mayor acto de amor y de obediencia a Él. Así es de que yo le invito a que usted reflexione sobre la actitud de la viuda, ¿sí? Y estos aspectos. ¿Qué nos enseña ella? Una verdadera ofrenda no es una cuestión de cantidad, sino de ¿qué? De una entrega total de nuestros corazones rendidos al Señor. No importa cuánto tengamos, ¿sí? Sino cuánto estemos dispuestos a rendirle. Hoy Dios nos llama a ofrecerle nuestra vida entera, confiando en su provisión y respondiendo con su amor, con fe y gratitud. Pensemos un poco en esto. ¿Estamos dándole a Dios solo parte de nuestra vida o todo nuestro ser? Nuestra entrega es con fe, con amor, con temor y obligación, o con temor y obligación. Así es de que yo te invito a que coloques tu ofrenda, y aún es tiempo de colocar en este primer domingo de febrero su primicia, si aún no lo ha hecho, para que colocas tu ofrenda, tus diezmos, tus pactos delante del Señor, ¿sí? Y vamos a decirle allí que hoy le damos gracias, Señor, porque tú nos habla para que nosotros tengamos un corazón correcto, un corazón entregado hacia ti, que no hagamos las cosas por obligación o por tradición, Señor, sino por respeto y por temor a ese amor puro que tú nos diste, ofreciéndote en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener, Señor, una vida realmente sujetada a tu palabra, a tus promesas, Señor. Podamos ver la provisión que proviene directamente de ti, Señor, y que cada uno de nosotros podamos tener ese ejemplo alto que eres tú, precioso Jesús, por entregar su vida por mí, por mi familia, por mis necesidades. Y hoy, Señor, coloco a cada uno de estos tus hijos, tus hijas, Señor, para que tú toques el corazón, Señor, y toques a sus seres queridos que aún no lo conocen. La ofrenda que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, Señor, es una ofrenda grata y agradable a Dios, y será de poder para traer a bendición a cada uno de nuestros seres queridos. Mira, Señor, que estamos agradecidos y que te bendecimos hoy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar. Ya está de